Bueno, para dar un... ¿Qué tal? Qué gusto saludarles. ¿Cómo está, esposa? ¿Cómo le ha ido? Muy bien, muy contenta de recibir a cada una de las personas, así que muy buenas tardes, buenas noches para otras personas y por favor comparta esta impartición, esta enseñanza que va a ser, que es ya de bendición para nosotros. Aquí voy a compartir para Sí. hacerle caso, para que usted después no me regañe. Le damos un momentito para que nos haga el favor de compartir. Háganos el favor de compartir. Le damos la bienvenida nuevamente. Estamos muy contentos de recibirle. Ver ya muchas personas conectadas rápidamente, que son buenos amigos nuestros, amados. Linda Raquel, Recalde, ¿qué tal? Dacia González hasta Canadá. Karina Cabral, La Delicias, Benjamín Molina, Benji, qué gusto saber de ti. Anita Rodríguez, un fuerte abrazo hasta Delicias. Francelis Torres, Elizabeth Maldonado hasta Nueva York. ¿Cómo les amamos? José Adolfo Lozano, Liliana Gallegos, también allá hasta Puerto Vallarta. Violeta Childa, allá en Houston. César Zavala, mi querido pastor, qué gusto saludarte. Bueno, pues nuevamente aquí juntos, esposa, ¿está lista para edificar? Sí. ¿Está contenta? Sí, ahí voy un segundito. Sí, muy contenta y agradecida con el Señor por todas las cosas que hemos pasado. Así que hoy hablaba con una persona y me decía, en esta crisis hemos sido más prósperas que en cualquier otra situación. Y esa es una realidad. Esta crisis no detiene nada, todas las bendiciones que ya se nos han sido dadas en Cristo. Así que no hay pretextos ni peros, sino creerle y vivir esta realidad. Es que lo eterno no se sujeta a lo temporal, por el contrario. Nosotros hacemos que lo temporal se sujete a lo eterno y es verdad. ¿Cuánta manifestación de la bendición hemos recibido en este tiempo que para el mundo es caótico? Para nosotros no es así. Para nosotros, alineados al propósito, caminando en los diseños, no tiene por qué irnos mal. Hoy celebramos inclusive el cumpleaños de nuestra hija, Michelle, un fuerte abrazo. No decimos cuántos años porque No. después nos van a calcular los años. No, estamos muy contentos de que ella cumpla 24 años ya de vida, plena, feliz, contenta, desarrollándose. Y me agrada mucho lo que Dios está haciendo a través de mis hijas. Así es, pues un abrazo otra vez a todos. Nuevamente les pedimos compartir. Esposa, esta es una escuela. Le recordamos a usted que nos haga el favor de participar. Para nosotros es importante oír sus opiniones. Nosotros aprendemos de ustedes. Y es una escuela, literalmente es una escuela. Entonces aprendemos unos de los otros. Aquí nadie sabe más que nadie. Somos guiados por el Señor y todos estamos conectados a la mente de Cristo. Así es que estamos hablando de comprender el reino, la comprensión del reino, y estábamos estudiando específicamente, esposa, el evangelio, porque mucha gente no puede comprender el reino a cabalidad porque confunde todo lo que tiene que ver con las diferentes facetas del evangelio con los evangelios. Y el evangelio, esposa, nos va a llevar el evangelio de Cristo a nuestra realidad en Cristo. Aquí vamos hoy a estudiar específicamente para que la Biblia se explique a sí misma. Nosotros no tenemos que inventar nada. ¿Cuántos versículos nos llevan a comprensiones de diferentes cosas, pero versículos que hablan de estar en Cristo? Todo lo que los versículos vamos a estudiar hoy, empezando por el libro de Romanos, a ver cuántos versículos alcanzamos, nosotros vamos a ver que el estar en Cristo tenemos tres ángulos diferentes de vista. ¿Sí, esposa? Sí. El primero es lo que somos en Él, que es con lo que primero Dios trabaja, que esto es bien importante, queridos alumnos. Lo que somos en Él, Dios trabaja primeramente con el ser, ¿sí? Lo que tenemos en Él, que es lo que nos otorga, y esto que quede muy claro, todo lo que tenemos en Él es para manifestarle y también para que su reino se extienda, y todo lo que hacemos en Él. Entonces, otra vez, vamos a dividirlo, esposa. Lo que somos, Sí. lo que tenemos y lo que hacemos. Pero no es para que sea dentro del propósito eterno y dentro del orden del nuevo pacto,
nunca es separado de Él. Es en Él. Siempre es en Él. Entonces, por eso hay tantas declaraciones de lo que somos en Él, primeramente. Después, todo lo que se nos ha concedido en Él y todo lo que hacemos en Él. Entonces, prepárese, amado, para que vea lo que usted es, lo que usted tiene y lo que usted hace en Él. Y esto nos da una dimensión mayor de su reino, ¿sí? Claro. Nos da un entendimiento mayor de todo lo que tiene que ver su reino y su reinado en nosotros. Así es que nuevamente, bienvenido, favor de compartir y vamos a orar. Nuevamente le pedimos su participación porque aprendemos de todos ustedes. Aquí estoy viendo a Aide Sánchez, a Fabi Matus, a Carlos Alberto Hidalgo, hasta allá El Salvador, Aranid, qué gusto Arita, Cristian Lindo, María de Jesús García, Pipis Corona, Seba Mena, participen por favor porque nosotros aprendemos de ustedes. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias por el propósito eterno en el cual hemos sido incluidos a través de tu Hijo y en el Hijo. No hay mayor privilegio, Señor, que nos hayas escogido. Aún de estar antes de estar en el vientre de nuestra madre, fuimos conocidos por ti y fuimos predestinados a ser hechos idénticos a la imagen del Hijo. Tenemos un destino previamente establecido por ti que definitivamente anhelamos que se vaya desarrollando y se vaya haciendo una realidad en nosotros. Hoy nos abandonamos completamente a tu guía, a tu voluntad, renunciando, Señor, a todo lo humano y a todo lo personal, para que solamente lo celestial sea expresado a través de nosotros. En el nombre de Jesucristo, amén. Fuerte abrazo a Ana María Balboa, Vero Rascón, ministro de la palabra, Gualberto Vélez también. Vamos pues a Romanos 6.1, porque estamos empezando desde Romano, estudiando prácticamente, hice una compilación de casi todos los versículos que hablan el estar en Él. Vamos a Romanos 6.1, dice, muertos al pecado, vivos en Cristo. ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él, esposa? Mire, aquí están los versículos en letras grandes. Otra vez, muertos al pecado. 6.1 dices. Romanos 6.1. Ok. ¿Sí? Aquí está, mire. Muertos al pecado, vivos en Cristo. ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Y aquí viene algo contundente. Quien quiere entender más la gracia, sí, otra vez. Quien quiere entender más la gracia, porque la gracia nunca ha sido un permiso de Dios para vivir la vida como querramos. No, de ninguna manera. Ni siquiera voy a hablar de pecar, esposa. No. La gracia no es el permiso de Dios para vivir como querramos. Primeramente, otra vez, ni siquiera estamos hablando de vivir en el pecado. Aquí Pablo empieza a tratar con ese estilo de vida, pero la gracia no nos fue dada para vivir como querramos. La gracia nos fue dada para poder vivir como Él quiere que vivamos. ¿Sí? Entonces, establece que una vez que estamos en Cristo, quedamos muertos al pecado. Sí. Primer pregunta a los alumnos. ¿Por qué declara Pablo que el que está vivo en Cristo ha muerto al pecado? Vamos a esperar la respuesta, porque usted siempre quiere ganarnos a todos, pero esta vez le va a dar oportunidad a la gente. Nuevamente, bienvenido y esperamos a que los alumnos de la clase empiecen a participar. Romanos 6.1 lo define, muertos al pecado, vivos en Cristo. Entonces, nuestra realidad en Cristo es que estamos vivos en Él. Pero ¿por qué nos declara, estando vivos en Él, por qué nos declara muertos al pecado? Dice María Ortiz, en santidad. Bueno, está un poquito corta la explicación, María. ¿Por qué nos declara muertos al pecado? Tuvo que pasar algo para quedar muertos al pecado. Ahorita vamos a ver cuál es el objetivo de todo hijo de Dios de quedar muerto a qué. Primeramente muerto al pecado.
¿Este es un esfuerzo personal, esposa? No, No, ¿verdad? no. Muertos al pecado. ¿Cómo lo define usted en el nuevo pacto? ¿Son personas que son muy buenos? Tampoco. No, tampoco, ¿verdad? Son personas que son muy disciplinados en sus capacidades espirituales. ¿Humanas? No. Tampoco. Dice, porque Cristo ya nos justificó. Ok, esto es posterior, Hasi. Pero ¿por qué nos declara primeramente muertos al pecado? Primero, aquí está Sandra Valdés, crucificados juntamente con Cristo. Exactamente. Esto tiene que ver con la cruz. En la cruz. Antes de la justificación, en la cruz, quedamos crucificados con Él y morimos al pecado porque fuimos crucificados con Él. Sarita Arriaga dice, porque somos una nueva criatura, por gracia nacimos de nuevo. Ok, pero no puedes separar el evento de la cruz. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Cuando morimos en la cruz con Él, morimos a la condición del pecado. Sí, en otras palabras, esto es importante que lo entendamos, familia. Aunque seguimos fallando, manifestando fallas, en nosotros Ya no existe el pecado. ya no nos fue quitado el pecado. ¿Por qué nos fue quitado el pecado? Porque el pecado es sinónimo de la ausencia de la vida de Dios. El pecado, otra vez, no estamos hablando de las fallas. ¿Seguimos fallando, esposa? Claro. Claro que seguimos fallando. Pero el pecado en sí era la ausencia de la vida de Cristo, era haber errado al blanco del plan original, que Cristo habitara en nosotros, porque este era el plan original, que Cristo habitara. Se erró al blanco desde Génesis, pero una vez que Cristo nos habita, ya no se erró el blanco. Ahora el objetivo de ser habitados ya fue. Él nos habita y quitó el pecado. Más que perdonar, lo quitó. Por eso Lo dice eliminó. aquí, lo eliminó. Quedamos muertos a esa condición de pecado. Y por otro lado, desde un ámbito o un punto de vista legal, también nos fue quitado el pecado desde el punto de vista legal, para entonces sí, como decían ahorita Ser nuestros hermanos, ahora sí, nos es imputada la justicia de Dios. ¿Qué es una imputación, familia? No es algo que se gane. La imputación es un derecho legal otorgado por un juez. Otra vez, cuando un juez, ¿sí?, le imputa a alguien una culpa o le imputa un perdón, es la decisión del juez. Y que ya no nadie le puede quitar esa demanda, esa imposición. Esa imputación no se puede quitar. Entonces, quedamos, por estar en Cristo, usted quedó muerto al pecado. Esto es absoluto a nivel de nuestro espíritu y es un absoluto en cuanto a la naturaleza de pecado, es un absoluto en cuanto a la ausencia de Cristo y es un absoluto en que nosotros ahora sí fuimos hechos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Sin embargo, fíjate lo que dice, esposa, quedamos muertos porque estamos vivos en Él. Si vivimos en Él y el pecado son antítesis. Incompatibles. Si no estuviésemos muertos al pecado, no podríamos estar vivos en Cristo. ¿Sí? Sí. Entonces, primero por eso, el evento de la cruz marca nuestra muerte y posteriormente nuestra resurrección. Un antes y un después. Marca una nueva vida. Okay. Otra vez, ¿sí? Sí. En la cruz morí con Él y en su resurrección Resucitamos con Él. viví con Él nuevamente. Pero fíjese qué interesante. ¿Qué concluiremos? Dice entonces, los que estamos vivos en Cristo, ¿vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? No. Dice, de ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, otra vez, no dice que moriremos al pecado. Y a ver, una pregunta. ¿Pablo ya había alcanzado todo aquello para lo cual fue llamado? No. ¿Pablo ya era perfecto en todos sus actos? No. ¿O seguía fallando? Seguía fallando. Sin embargo, dice
nosotros que hemos muerto al pecado, otra vez, porque es esta condición orgánica de la separación y una condición legal. Dice, los que ya hemos muerto, repito, no dice moriremos, no dice porque vamos a orar mucho, vamos a morir al pecado. Si ayunamos mucho, morimos al pecado. Si le damos dinero a los pobres, morimos al pecado. No. Si te aíslas, mueres al Si pecado. te aíslas, no. Lo que dice aquí, nosotros ya fuimos muertos al pecado por esa identificación de nuestra muerte en la cruz juntamente con Cristo. ¿Está bien, esposa? Sí, estoy ¿Sí? bien. Porque Sí. anda bostezando y... ¿Qué le pasa? Platíquele aquí a los hermanos, ¿qué le pasa? No, nada. ¿Está bien? Estoy todo bien. Ok, tome agua, por favor, para que se aliviane. Entonces, denle un aplauso al Señor, amada familia. Diga, por su muerte yo morí. Y esto, entonces, es algo glorioso, porque nos deja, entonces, a nosotros en una posición sin pecado y ahora, unidos y vivos en Cristo, nosotros disfrutamos de esa vida y de las características de esa vida. Por eso dice, de ninguna manera nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Pregunto, ¿se puede seguir viviendo en el pecado? No tenemos Es una pecado, pregunta difícil, ¿eh? No tenemos Bueno, vamos a dejárselo a la gente. Una vez estando en Cristo, ¿se puede seguir viviendo en pecado? Vamos a ver qué dice la gente, porque es una pregunta capciosa. ¿El que está en Cristo puede seguir viviendo en pecado? Vamos a ver qué dicen nuestros maestros que están ahí en la clase. Vamos a ver, esperar un momento. ¿Cómo anda, esposa? Al 100. ¿Al 100? ¿Cómo es el 100? Al 100. ¿Al 100? Sí. Bueno. Es que me desvelé un poquito ayer. Se desveló la señora, Sí, ok. entonces, ahorita, pero estamos bien. Está bien, qué Sí, bueno. claro. Dice Linda Raquel Recalde, no se puede. Mario Briz dice, no se puede. Linaje Escogido de Jehová, saludos, doctora, dice, no se puede. Patricia Vidaca dice, no se puede. Jacqueline Romero dice, no se puede. Excelente, excelente. ¿Por qué no se puede vivir en pecado? Dice Nana, sí, cuando no entiendo quién me gobierna. No, ahorita le voy a explicar. Jacinta López dice, no porque el pecado ya fue arrancado, dice Sandra Valdés. Sandra Valdés anda brillante ahora, ¿eh, Sandra? Sí, definitivamente. Se puede, pero no participar en él. No se puede. O sea, vivir en el pecado no. Seguir fallando sí. Una alma viciada y no Exactamente. renovada y no gobernada por el Espíritu, por la vida Zoe. Así dice George Duarte. Se podrá pecar, pero no vivir en pecado. Claro, porque el pecado es una condición. Dice Cristian Lindo, mi querido Cristian, en el de condenación no, en el de errar sí, claro. Otra vez, en el de errar sí. Por eso hay que diferenciar el pecado, que es una condición, y los pecados, que son una manifestación, ¿sí?, de no hacer la voluntad de Dios. Ajá. ¿Sí? Porque el pecado fue erradicado totalmente. Así es. Por eso no se puede. O sea, si alguien le dice, como dicen los hermanos, hermano, usted está en pecado. No, momento. No, entendamos, el pecado es una condición que nos fue desarraigada a los que estamos en Cristo. Para que pueda vivir la vida de Cristo. Para que viviera la vida de Cristo en él. Si no, no se puede. Ajá. Si no se hubiera erradicado esta condición, no se puede. Pero ojo, porque tenemos mucha confusión, familia. Porque mucha gente dice, bueno, es que entonces esto es para todos los cristianos. Ojo, si entendemos cristiano como alguien que tiene solamente conceptos cristianos, o que va a congregaciones cristianas, olvídese, no. Estamos hablando para el que nació de nuevo. Para hijos de Dios. Para hijos de Dios que tienen la vida Zoe. Por eso vemos en nuestras congregaciones, sin juzgar a nadie, porque estamos explicando esto como escuela que es, personas que tienen un estilo de vida completamente contrario al de estar vivo en Cristo. Uh-huh. Entonces esta persona, si no ha nacido de nuevo, aunque vaya a una congregación cristiana, aunque diga soy cristiano de cuarta generación,
si no ha nacido de nuevo, no ha muerto al pecado. Entonces, sí vive en una condición. Va a tener una manifestación de ese fruto. Va a tener una manifestación constante. Inclusive, sí, muy probablemente hará cosas incorrectas y nunca mostrará un arrepentimiento. ¿Sí? Claro. Entonces, no es sinónimo, familia, otra vez, no es sinónimo ir a una iglesia cristiana de haber nacido de nuevo. Por favor, entendámoslo. Pero una vez que alguien ha nacido de nuevo, la condición de pecado le es quitado. Por eso esto es lo glorioso, es para que usted lo escuche. Todos antes de Cristo fuimos esclavos de la ley, del pecado porque era una condición. Todos de diferente manera manifestábamos, por ser esclavos de esa ley, diferentes conductas. Unos, alcoholismo, otros, drogadicción, otros, homosexualismo. Mal carácter. Pues un carácter diabólico. Otros, mentir. Envidia. Robar. Odio. Venganza. Soberbia. Todo esto era derivado de una condición. No podemos decirle a toda la gente, por eso es que tenemos que entender esa situación del pecado. Nosotros no estamos para juzgar, así estábamos nosotros. ¿Sí me explico, esposa? Sí. Pero el que se hace legalista siempre está juzgando. Este es un borracho, este no merece el amor de Dios, este es un defraudador. No, espéreme, todo lo que fuimos antes de Cristo estaba ligado ¿a qué? A la naturaleza. A la naturaleza de pecado. Entonces, usted y yo lo que tenemos que entender, que así estábamos nosotros, no estamos para condenar, dice el pastor Sergio, dependiendo de nuestra naturaleza, lo que se manifieste vendrá de esa naturaleza. Ya en Cristo serían vicios o estar viciada y una voluntad no sujeta, sí, una alma viciada. Pero aquí estábamos hablando más bien de los vicios, de una manifestación de aquella otra naturaleza. Entonces, de la vieja naturaleza o el viejo hombre. Pero me gustaría que lo definiéramos de esa condición de pecado. Okay. ¿Sí me explico, esposa? De esa condición que nos hacía enemigos de Dios. Destituidos de la destituidos de su presencia, no se podía. Ajenos a la herencia. Ajenos a la herencia y que nos llevaba a un estilo de vida, ahora sí, pecaminoso. ¿Sí? Pero entonces Pablo dice aquí, de ninguna manera, nosotros que hemos muerto otra vez, no que moriremos, que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos ir viviendo en él? No se puede. No se puede. Lo que aquí tenemos que entender, preguntamos al alumnado otra vez, ahorita el pastor Sergio ya dijo un poquito, pero le preguntamos a usted en esta clase, ¿y por qué seguimos viendo? Ojo, en los que sí han nacido de nuevo, porque nos llevamos tantas sorpresas de los que creemos que nacieron de nuevo, que algunos no han nacido de nuevo. Claro. ¿Sí? Pero supongamos que uno sí ha nacido de nuevo, ¿por qué seguimos viendo manifestaciones todavía de conductas tan incorrectas? ¿Por qué? Si ya no se puede vivir en la condición de pecado. Vamos a esperar, esposa, de que conteste la gente mientras saludamos a Julito Alfonso, a Rosy González, a Jesús Durazo, ¿verdad? Así es, Roberto y Brenda Morales, por sus frutos los conoceréis. Dice Jesús Durazo, hola amada familia, saludos desde Mesa, Arizona. Si estamos en Cristo no podemos pecar. Bueno, podemos fallar otra vez, Jesús, ¿verdad? Pero ya sí lo explicamos ahorita. La condición de pecado ya no está. Pero entonces pregunto, ¿por qué seguimos fallando? Dice Sarita Arriaga, la carne está viciada, ¿sí? Sí, es una buena respuesta. ¿Qué más? Vamos a esperar. Mientras le pedimos que comparta, háganos el favor de compartir para que esto siga llegando a más personas. Porque vive agradando la carne, Dacia González, muchos por falta de compromiso. ¿Ok? ¿Quién más? ¿Quién más? Sandra Valdés, por el tipo de mentalidad, también influye. Aide, porque el espíritu es el que ha nacido de nuevo, pero no el alma, claro, porque no se ha renovado el entendimiento. En todo eso estamos de acuerdo. Pero decía ahorita el pastor Sergio, y esto es claro, nuestra alma quedó viciada. Se quedó como un modelo a seguir. Se quedó impregnada de un modelo o de un estilo de vida. Claro. ¿Sí? Que aquí otra vez, dice Nacho, pastor Nacho, sería por una mente no renovada. Una parte, claro que sí, claro que sí.
Pero aquí entonces vemos cómo opera, y esto es bien importante, esposa, para que también aquellos que están en Cristo, que van en un proceso diferente al nuestro, podamos entender también que la batalla está en el alma. ¿Sí? ¿Qué batalla tenemos en el alma? Fíjese bien, ¿eh? Qué complicada es el alma. Ay, el alma. Era una cosa muy complicada. Muy, muy complicada, y fue diseñada por Dios para que solamente fuera como un intérprete de lo que nos pasa en el espíritu hacia el cuerpo. Claro. También un entendimiento de quiénes somos nosotros, de nuestra propia existencia. El alma no es mala. No, el alma no es mala. El problema es que el alma de los seres adámicos, que ahí estábamos todos nosotros antes, pues estaba cargada de vicios. Sí. ¿Sí? Improntas incorrectas. Improntas incorrectas, Diseños, vicios que pues dañaron el alma. Sí, forma de pensar. Agréguele a eso daños emocionales. Por eso es que hay que entender la complejidad del alma. Personas que fueron dañadas emocionalmente de una manera muy fuerte, por medio del rechazo, ¿sí? Por medio de las traiciones, por medio de ausencias. Falta, carencias. Carencias, por eso el alma son los sentimientos, sí, claro. La mente, la voluntad, y agreguémosle una parte de la conciencia que se traslapa con el espíritu. El alma se traslapa con el cuerpo a través del cerebro, pero el alma se traslapa con el espíritu a través de la conciencia. Dice Elizabeth Maldonado: ahora lo que obedecemos, a eso somos esclavos. Tenemos el poder para andar en el espíritu por la nueva naturaleza o agradar al alma no renovada. Claro, muy buena observación. Nosotros dejamos, por eso aquí lo dice el Pablo, no se puede seguir viviendo. El que no vive en la condición de pecado es porque la ley del pecado le fue quitada. Esa ley ya no opera en los hijos de Dios. Entonces lo que estamos haciendo cuando seguimos fallando, rebelándonos a la voluntad de Dios, es porque nosotros no hemos llevado el gobierno del espíritu a que gobierne el alma. ¿Sí? Todas las realidades de estar en Cristo en nuestro espíritu todavía no se han hecho realidades en el alma, esposa. La gracia no ha sido desarrollada en el alma. La gracia, que es una capacidad que nos fue dada, ¿sí? Para que podamos nosotros, lo que ya fue depositado en nuestro espíritu, manifestarlo, porque también es por gracia, no ha sido entendida, no ha sido desarrollada en el alma. Por eso cuando la mayoría de la gente que tenía un pensamiento religioso siempre estaba buscando enemigos externos para sus problemáticas internas. Para justificarse de alguna manera. En algunos casos sí. En algunos casos. En algunos casos para justificarse, y en algunos otros porque no tenían el conocimiento. ¿Sí? Por eso lo hemos explicado muchas veces. Para la gente es mucho más fácil reprender un demonio, que es algo externo, que llevar a cabo el señorío de Cristo desde el espíritu a una mala actitud, a un mal, ¿cómo se dice? Hábito. Por eso la gente cuando reprende, y esto quiero que se entienda, cuando la gente reprende diablos para cambios internos, ¿qué cree que está haciendo? Espérese, esposa. Saludamos a Aarón. Fuerte abrazo. Moch Legrand, saludo. Chiquis Coronado. ¿Cómo le notificamos al alma esto, querido apóstol? Ahorita vamos, Mario. Tania Rascón, gracias. No hemos dejado que el gobierno del Espíritu nos gobierne. Claro, ese es el problema. Luisa Ferreiro, saludos. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando alguien reprende elementos externos cuando su problema es un problema interno de falta del gobierno de Dios? ¿Qué es lo que le pasa a esa persona o qué es lo que va a pasar? Dice Daniel Leguizamo, necesitamos romper paradigmas. Claro que sí. Por eso esa gente mística siempre está buscando por fuera soluciones que solamente están por dentro. Entonces, ¿qué es lo que está pasándole a esa persona? Aguántese tantito. Engañándose, dice Dora Rodríguez. Sí, hasta cierto punto es un engaño, sí es cierto.
Está Vamos a ver buscando qué más. culpables. A ver, dígalo, esposa, claro, adelante. No, sí, Pues sí. busca culpables externos en lugar de hacerse responsable de que la mente de Cristo sea gobernada a través de su alma. ¿Cómo? A ver, que busca busca personas externas culpando a otras personas en lugar de hacerse responsable ella misma. Ah, sí, ahí sí. Sí. Entonces, se lo voy a adelantar, está perdiendo el tiempo. ¿Sí? Porque realmente los problemas internos no son derivados de una situación externa. Claro. Entonces, el que está buscando culpar a alguien, el que está reprendiendo diablos, cuando tiene, dice Lucero Salgado, escapa a su responsabilidad, claro. La pregunta a considerar, dice Cristian Lindo, ¿cuánto de lo consumado por Cristo se ha consumado en mí? Claro, esa es la clave. Lo que está consumado en Cristo, que está en nuestro espíritu, ¿cuánto se ha consumado en mi alma? Entonces, una persona, esposa, fíjese bien, por eso hay gente que no avanza en su vida cristiana, que sabe que tiene un problema de que esto consumado no es una realidad en él, que no está el gobierno de Cristo en él. Si se pone a reprender diablos y diablos y diablos, va a sonar fuerte lo que yo digo, pero no está atinando al blanco. Claro. No es un pecado moral, pero el efecto es el mismo. No le atina al blanco, no le va a pegar. Va a empezar entonces a decir, bueno, me voy a meter en una vigilia de oración para reprender al espíritu de, no sé, póngale el nombre que quiera. Y se puede pasar días y días reprendiendo. Pero no ha permitido a Cristo, que le habita, que gobierne esa área de su vida. Entonces va a perder días completos. Y no nada más eso. Cuando se dé cuenta que el enemigo no era el espíritu X, se va a cansar. Claro. Se va a agotar. ¿Sí? Dice Sergio, el pastor Sergio, es querer seguir siendo niño pidiendo a Dios que le resuelva las cosas en vez de madurar y avanzar. Dice, no hay madurez, dice Carlos Alberto. Dice Margarita García, espíritu de cocería. No sé qué será el espíritu de cocería. Totalmente de acuerdo. Dice, no se hace responsable. Miguel Antonio, le está apuntando a la nada y tiene tan buena puntería que a la nada le pega. Claro, por eso Francelis Torres dices, sí, porque pierde el tiempo. No le da al blanco. Entonces está reprendiendo, en vez de que esto que ya está consumado, que está depositado en nuestro espíritu, lo llevemos a que sea una realidad en el alma. Entonces, si nos consideramos, vamos a Romanos 6:11 ahora, dice, de la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado. ¿Ya? Fíjese bien, ¿qué pasa si llegamos a convencer a la mente que estamos muertos al pecado? ¿Qué pasa si la mente llegara a creer eso? No, pues viviríamos, se expresaría a plenitud la vida de Cristo. Sí, ¿qué más? Fíjese bien, también considérense muertos. ¿Qué le pasa a ese que se considera muerto si lo ha creído? Dice Cristian, la mejor vigilia, el mejor ayuno, la mejor guerra es exponernos al conocimiento de Cristo. Solo así muere el yo del alma y vive Cristo en nosotros y a través de nosotros. Claro, porque no hemos entrado a lo que tenemos que morir. El pecado es uno, que ya estamos muertos. Es que aún no tiene el entendimiento, su nueva identidad en Cristo. ¿Quién nos habita? Dice Cristina Flores. Sarita Arriaga dice, wow, bueno, se nos adelantó un poquito Cristian. Ahorita vamos a nada más a complementar lo que dice, pero es real. ¿A qué tiene que morir? El creyente tiene que morir otra vez. Ya murió al pecado, pero ahora tiene que morir a dos cosas más. ¡Ánimo, esposa! Sí, tranquilo. ¿A qué más debe morir ahora? Porque esto ya quedamos muertos. Al pecado. Pero no hay una conciencia, por eso dice, de la misma manera ustedes considérense. En otras palabras, fíjese que si la mente llega a considerarse muerto, hijo, va a ser algo glorioso. Pues como diría Pablo, ya no vivo yo, sino es Cristo a través de mí. Ok, dice Sarita, al yo, claro, morir a sus propios pensamientos también.
A lo que tenemos que morir es, ok, hemos muerto al pecado, a sus deseos de la carne también, al yo, dice el linaje, claro que sí. Podemos definirlo a su propia voluntad, dice el pastor Sergio, sí. Se muere primero al pecado, quedamos muertos. Se tiene que morir al ego o al yo y morir al mundo. Otra vez, ¿sí? Al ego, al mundo y al pecado. ¿Sí? Pero fíjese qué interesante es esto. Esto es contundente, familia. Esto es contundente. ¿Cómo andamos de tiempo, esposa? No sé. A ver. 7:50. ¡Qué rápido se nos fue! Sí, muy rápido. ¿A poco ya nos falta tan poquito? No, faltan 10 minutos. 10 minutos, ok. Sí, vamos bien. Dice Aarón, a la vida anástrofe. No, mi querido Aarón, la vida anástrofe es un estilo de vida derivado de quien nos gobierna. La vida anástrofe la definimos como un estilo de vida. El estilo de vida, más bien lo que proyecta, es quién nos está gobernando. Entonces, sí, otra vez, al ego, al mundo y al pecado. A esto se tiene que morir. Ok, pero fíjese qué interesante cuando esto se convierte en una realidad, la que habla Romanos 6:11. Ustedes, de la misma manera, también ustedes considérense. Considérense. Este considerar tiene que ser como entender una nueva realidad. ¿Se puede llegar a considerar uno así? Sí. ¿Cómo? A ver, ¿se puede llegar a considerar uno muerto? Es nada más un... A ver, más bien le pregunto, ¿usted cómo cree que podemos llegar a considerarnos muertos? Pues cuando entendemos, se nos ha revelado lo que es la cruz. ¿Sí? Le entendemos la nueva naturaleza. ¿Sí? El ADN que poseemos, que es el mismo ADN de Cristo, la mente de Cristo, entonces nos podemos considerar que de esa manera. Es un nivel de prácticamente convicción, una convicción completa. Es una, sí, dígame. La iluminación del Espíritu. Sí, claro. Por el entendimiento. Por el medio de la renovación del entendimiento, vernos en Él, considerarnos en Él, pero es algo que es lo que de una manera en el alma hacen los psicólogos, fíjese bien, ¿eh? Esto es didáctico, no estamos hablando de psicología. Estamos hablando de cuando llega alguien a considerarse, a convencerse de algo. ¿Sí? A alguien le puede llegar a programar mentalmente que algo que le gustaba ya no le gusta. Ajá. Claro. ¿Sí? El trabajo de psicología, algunos, y otra vez, lo vuelvo a repetir, ¿eh? No estamos hablando de psicología, este es un ejemplo. Lleva a la gente a que concluya, se considere, se identifique, de tal manera que algo que le daña, deje de identificarse con lo que le daña. Claro. Y lo puede vencer. Entonces, ¿no será que para algunas personas todavía entender que el estilo de vida de pecado, muchos no se han convencido primeramente que es sumamente dañino, que le retrasa, que tiene pérdidas, que tarde o temprano todo sale a la luz? ¿Sí me explico? Sí. Una persona que ha llegado a entender los efectos del pecado, en el pecado, oye, ¿sabes qué? Lo último que quiere es vivir esa vida anástrofe, ese estilo de vida. No lo quiere. Porque no ha considerado o no ha tenido esa revelación, ese entendimiento que vivir ahora en Cristo es superior, bueno, a tener esa vida de pecado. Es que esto es lo precioso de esto, esposa. Por un lado, imagínese los efectos, estamos hablando de cuando no lo teníamos, imagínese de esa vida de la ley del pecado, imagínese también de el fruto, las cosechas, que era un problema medular, que le hago una pregunta,
¿Qué costo tuvo que pagar Dios para quitar esa condición? Pues la vida de su hijo. Ah, bueno, usted ya la respondió, claro. Entonces, si es algo tan malo, si es algo tan dañino, un hijo de Dios, se lo digo abiertamente, por eso no podemos salir de estos versículos todavía, ¿verdad? Dice Aarón Baruch, al igual que obedecemos las leyes del gobierno del país, tenemos que asimilar la magnífica ley del Espíritu. Claro, campeón, exactamente, que ahora nos gobierna, nos habita. Esa es la segunda parte de esto. Pero, ¿qué pasa cuando todavía la gente juega con el pecado? No ha entendido la magnitud del problema de lo que es el pecado. ¿Por qué a veces no lo entiende? ¿Por qué a veces no lo valora? ¿Por qué a veces no lo dimensiona? ¿Por qué cree que no dimensiona la gente los efectos del pecado o de un estilo de vida de pecado? ¿Por qué no lo dimensiona? Le vuelvo a repetir, nosotros ya hemos muerto al pecado. Pero ¿por qué muchos hijos de Dios no lo dimensionan? Dice Lucero Salgado, por inmadurez. Reconocer que nos hace daño. Sí, eso es lo que ya entendemos. Pero ¿por qué la gente no lo dimensiona? ¿Por qué no? ¿Usted ya sabe por qué, Patica? ¿O quiere esperarse un poquito? No, me puedo esperar. Se puede esperar, Patica. No está firme. Bueno, puede ser, pero ¿por qué? ¿Hay alguna condicionante para no hay un cambio de mente? Sí, no hay un cambio de mente, Nana, tiene razón, Nana López. No hay un cambio de mente, no ha dimensionado esa problemática. Vamos a esperar por qué más, ¿sí? Falta de identidad. No necesariamente, Miguel Antonio, porque no han vivido las consecuencias. Algunos no han vivido consecuencias tan pesadas. Es verdad, algunos no las han vivido. Pero otros sí han vivido las consecuencias y no dejan de vivir de esa manera. Así es, lo siguen haciendo, lo siguen haciendo. Caen una y otra vez. Porque no han aprendido de esto, ¿sí? No tienen una posición de rechazo a esto. No han tenido revelación por falta de conocimiento, sí. Porque ignora el precio del pago. Claro, hay una ignorancia a veces de lo que costó erradicar el pecado de nuestra vida. Fue un costo muy alto. Imagínense, eso era un problema tan serio que Dios paga un precio altísimo para erradicarlo. Dice George Duarte, no se ha renunciado al sistema. Ándele, ahí está. Porque el sistema también influye, claro. Por soberbia, por egoísmo y porque quieren seguir viviendo la carne algunos, claro. No son entendidos porque no han entendido la maravilla de la vida en Cristo. Este es el otro aspecto que no hemos entrado, que decía ahorita Aarón. Lo maravilloso de vivir en esta vida sin pecado. Es una maravilla, esposa. Claro, es que ya cuando lo experimentas, ya dices, bueno, ¿por qué no lo había entendido desde hace años atrás? Por eso aquí, fíjese lo que dice otra vez, ya vivos en Cristo. El que ya está vivo en Cristo, eso que era una antigua forma de vivir ligada, primeramente, ¿sí? Cuando no estábamos en Él, era aberrante, era desgastante. Ahorita lo dijo alguien. Oye, se pagaban precios altísimos, dolorosísimos. Aarón dice, por estar acostumbrado a doblar las cosas a su conveniencia, y esta ley no puede ser doblada. Sí, también, la conveniencia. Pero como el sistema está bombardeando continuamente que todo lo que es antidiseño, el sistema cada día lo admite más y lo promociona más. El niño, se deja guiar. El inmaduro, dice, bueno, entonces, ¿para qué ser tan radical? ¿Para qué ser fanático? Pero cuando vienen las consecuencias, el dolor y el precio es muy alto, esposa. Claro. Cuando pasamos al otro lado de la ecuación, vivir en Cristo nos lleva a una vida que nos evita tanto dolor. Sí, por supuesto. No, lo glorioso de vivir en Él es el estilo de vida de Él, pero cuánto dolor evita el vivir en Él. Pero es necesario, esposa, que estos que ya vivimos en Él y que estamos muertos, veamos todo aquello que es antidiseño desde una óptica correcta. Daña, se pagan altos costos. Sí, se retrasa tiempos. Retrasa el tiempo, marca personas. Ajá.
se cierran puertas. Entonces, tiene que llegar a un nivel prácticamente de, ¿qué? Aborrecer ese estilo de vida. Más que todo creo que hay personas que no quieren renunciar a ciertos privilegios que el sistema les ha dado, que de alguna manera son buenos, pero que no saben que después de todos esos beneficios que promueve el sistema, tiene un precio que pagar. El costo es altísimo, dice Francelis. Ojalá hubiera entendido esto hace unos años atrás. Claro. Fabi Matus dice amén, pero Francelis, usted va, se le restituirá el tiempo. Va a ver, Jazz Pereira nos saluda. Se nos fue el tiempo, esposa. Ya. Se nos acabó. Dice Daniel Leguizamón, lo peor es que contamina. Claro, Daniel, es que... Y daña a muchas personas. Dios previendo todo este daño, lo tiene que quitar de sus hijos, ¿sí? Entiéndase que los efectos de este estilo de vida son terribles, son costosísimos, ¿verdad? Y lo peor es que ya ni siquiera opera en nosotros esa condición. O sea, eso es lo más triste. Esta condición ya no está en mí. Claro. Entonces, ¿por qué sigo viviendo un estilo de vida tan parecido a como cuando yo tenía esa condición? Si lo único que me trae es dolor, retraso, estancamiento, pérdidas, daños a otras personas, daños al cuerpo de Cristo. Pero bueno, lo glorioso es el otro lado de la ecuación. Vivos en Cristo. Y ahí continuamos la próxima semana. ¿Le parece, esposa? Perfecto. Por lo ¿Anda pronto, bien? pues sí, por lo pronto descanse, disfrute de cenar con su familia. Estamos ahí al pendiente para vernos mañana a las 12:30 de aquí de la hora de Chihuahua. Sí, es cierto. Con los invitados de nuestra red, que son todos los pastores, y también cada uno de ustedes con sus preguntas y sus respuestas y sus aportaciones, que son muy valiosas para nosotros. Bueno, familia, qué gusto saludarles. Espero que esto les haya edificado. La vida en Cristo es muy superior. Gloriosa. Gloriosa. Y nosotros no moriremos. Ya estamos muertos al pecado. Hay que reconocer más bien la vida que opera en nosotros y desechar todo aquello a lo cual nosotros ya no pertenecemos. Nuevamente lo invitamos mañana a 12:30. Renovando el entendimiento, la reunión semanal de los pastores de la red de Agua Viva. Conéctese porque se aprende muchísimo. Mañana el tema va a estar muy interesante y el domingo a las 12 del mediodía nuestra reunión dominical. Claro, ahí lo vamos a estar esperando. Y el sábado la reunión de niños. Y también tenemos reunión de niños. Y el viernes reunión de jóvenes. Todo eso se está transmitiendo, así es que esté muy atento. Esposa, muchas gracias. Le agradezco mucho. Gusto en saludarla. Igualmente. Y agradecida, siempre agradecida por la revelación en Cristo. Bendecidos, les amamos. Un abrazo gordo.